En los primeros años de la década del 80, el mundo de los videojuegos parecía haber perdido su magia. En 1983, el llamado colapso de la industria en Estados Unidos dejó tiendas llenas de consolas olvidadas y cartuchos que nadie quería. Muchos pensaron que los videojuegos habían sido solo una moda pasajera. En medio de ese escenario de desconfianza y fracaso, Nintendo presentó en Japón, el 15 de julio de 1983, la Family Computer, conocida como Famicom. 2 años más tarde, en 1985, esa misma consola llegaría a Occidente bajo un nuevo nombre que marcaría a generaciones, Nintendo Entertainment System, la inolvidable NES. La aceptación de la NES no fue inmediata. Cuando se lanzó en Estados Unidos en octubre de 1985, Nintendo evitó incluso llamarla videoconsola. Se la presentó como un sistema de entretenimiento familiar, con un diseño sobrio y un enfoque muy distinto a lo que había fracasado antes. La clave estuvo en el control de calidad y en los juegos. Nintendo limitó la cantidad de títulos por empresa y creó el famoso sello de calidad, garantizando experiencias sólidas. Para 1986, la NES ya era un éxito rotundo y a finales de los años 80 dominaba el mercado en América, Europa y otras regiones. En muchos hogares, fue la primera consola, el primer contacto real con los videojuegos. Técnicamente, la NES pertenecía a la categoría de consolas de 8 bits. Contaba con un procesador Rico 2A03, una resolución de 256 x 240 píxeles y un sonido simple pero inolvidable, capaz de crear melodías que aún hoy viven en la memoria colectiva. No era poderosa incluso para su época, pero su eficiencia y el talento de los desarrolladores lograron resultados sorprendentes. Los gráficos eran sencillos, pero llenos de personalidad, y los juegos priorizaban la jugabilidad por encima de todo. El mando de la NES se convirtió en un ícono. Su forma rectangular, con la cruceta direccional a la izquierda y los botones A y B a la derecha, definió el estándar que aún hoy se utiliza. No era solo un control, era una extensión de las manos del jugador. Para muchos, sostener ese mando significaba perder la noción del tiempo, repetir niveles una y otra vez, aprender de los errores y celebrar cada victoria como si fuera real. La consola se conectaba directamente al televisor mediante cable RF o video compuesto, usando el canal 3 o 4. No había menús complejos ni instalaciones. Encender la consola, soplar el cartucho, insertarlo y presionar el botón de power era un ritual casi sagrado. Ese simple acto encendía mundos enteros y aventuras inolvidables frente a televisores de tubo, muchas veces en el suelo del living, rodeados de amigos o hermanos. El personaje principal de la NES fue, sin dudas, Mario. Desde el lanzamiento de Super Mario Bros. En 1985, el fontanero italiano se convirtió en el rostro de la consola y de toda una generación. Mario no solo vendía juegos, vendía sueños. Representaba la perseverancia, el aprendizaje constante y la recompensa al esfuerzo. Junto a él llegaron otros personajes legendarios como Link, Mega Man, Samus Aran y Kirby, formando una base cultural que aún perdura. En términos de ventas, la NES fue un fenómeno histórico. Se estima que vendió más de 61 millones de unidades en todo el mundo, con cientos de millones de cartuchos distribuidos. Pero su verdadero impacto fue más allá de los números. La NES levantó a toda la industria del entretenimiento interactivo, devolvió la confianza a desarrolladores y jugadores, y demostró que los videojuegos podían ser arte, desafío y emoción. Hoy, décadas después, la NES sigue viva en la memoria. No solo como una consola, sino como una época. Un tiempo más simple, donde cada juego era una aventura y cada partida un recuerdo imborrable. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia que lo cambió todo. Hasta el próximo video.